Buenos días, estudiantes. Mi nombre es el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a trabajar en esta oportunidad el contenido 3.1.1, origen de la variabilidad genética, mutaciones puntuales, aberraciones cromosómicas y cambios en el número de cromosomas, recombinación y flujo genético, inmigración y mestizaje en Venezuela. Cabe destacar que esta es la parte 1 del contenido 3.1, pues ya que tenemos el contenido 3.1 y el contenido 3.1.2. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que aclarar es la diversidad. Ya veníamos aclarando en la clase pasada el origen de la variación. La variación influye o determina la variabilidad genética, la diversidad genética en las diferentes especies. De ahí entonces vamos a lo que es diversidad genética. Lo primero que tenemos que aclarar es que la diversidad genética tiene varios niveles. Dentro de los niveles que tiene, entonces tenemos el nivel individual, el de población, el de especie, el de comunidad, el de ecosistema y el de biosfera. De allí que cada nivel entonces pasa de mayor a menor, siendo el nivel de diversidad genética individual el menor. Todo esto a partir de lo que veníamos diciendo las clases anteriores, de la mutación que ocurre a nivel individual, y si esta es benéfica y afecta al nivel reproductivo, entonces influye en la población y así sucesivamente llegamos a los niveles de biosfera hasta originar una nueva especie. De allí que los procesos genéticos que van a generar esa diversidad, tenemos en principio las diferencias en el mismo gen o en los genes que están relacionados, esto por interferencia génica, ya que algunos genes pueden interferir con la expresión de otros, según lo que habíamos visto en las excepciones a las leyes de Mendel. Lo otro que tenemos entonces es la diversidad genotípica, que se da por el reordenamiento de genes preexistentes. También vamos a tener la diversidad fenotípica, que deriva de la regulación de la expresión de esos genes en la población. Esa diversidad entonces, de nuevo regresamos al punto esencial que debemos tener presente siempre, es que la mutación. Lo primero que vamos a ver entonces, la primera definición de mutación la hizo Hugo de Vries, quien decía que eran cambios heredables repentinos responsables de variaciones heredadas. Recuerden allí la coletilla es, si esa mutación es positiva, se va a mantener en el tiempo, se va a mantener en la población. A veces pareciera no ser positiva. Ejemplo, si hablamos de la enfermedad de anemia falciforme, esa es una enfermedad que deforma los glóbulos rojos. Ella aparentemente es negativa, pero se mantiene en poblaciones debido a que los individuos que presentan esta enfermedad y están en ambientes donde existe el paludismo, pues el paludismo no se va a desarrollar como tal en los glóbulos que están deformes. Debe identificar un glóbulo sano. Así que esta persona se mantiene por esa ventaja evolutiva. Ya hoy sabemos entonces que los cambios hereditarios se deben, en algunos casos, a recombinación que se va a dar durante los procesos de meiosis o de mitosis, pero recuerden que la mitosis no la consideramos mucho debido a que ocurre solamente en células somáticas, y para nosotros, en el caso que nos compete de evolución, debe darse en células germinales. Causas conocidas para mutación, bueno, hay algunas ambientales, pero generalmente, o de recombinación principalmente, generalmente no hay una causa asociada o no se ha encontrado como tal la causa que genera una recombinación o una mutación en ese proceso de recombinación. De allí que sea necesario para estas clases identificar o clasificar cuáles son las mutaciones, los tipos de mutaciones. En principio vamos a tener que las mutaciones van a ocurrir en individuos pluricelulares o unicelulares. En este caso vamos a hablar de los pluricelulares, ya que nos incluye a nosotros. Vamos a tener mutaciones a nivel en células somáticas o en las células germinales. En el primer caso,
ya dijimos que es por mitosis, no tiene relevancia por lo que estamos estudiando. En el segundo, como estamos estudiando evolución, pues sí va a tener mayor importancia. De allí que para las que ocurren en células germinales vamos a tener tres tipos: las mutaciones genómicas, las cuales van a afectar al genoma o el conjunto de cromosomas de un organismo, modificando su número; las mutaciones cromosómicas, las cuales van a afectar la estructura de uno o varios cromosomas, por lo tanto la secuencia de genes que en ellos se manifiestan; las mutaciones génicas, estas sí van a afectar la secuencia de nucleótidos que constituyen al ADN. De allí que entonces, para nuestros orígenes, dijimos, no hay uno específico, no podemos saber en qué momento van a mutar, pero sí tenemos algunos tipos de mutaciones, o cuáles son los orígenes de mutaciones. Tenemos mutaciones que aparecen de forma espontánea, las cuales ocurren de 1 a 50.000. Tenemos en el genoma humano, tenemos 25.000 genes, por tanto hay un gen mutado cada 2 gametos, una mutación por cigoto o individuo, esto debido a la proporción que acabamos de mencionar. Tenemos mutaciones inducidas que se dan por exposición a agentes físicos o agentes químicos. Ya vamos a indicar cuáles son los agentes físicos y los agentes químicos. Y algunos los conocen, por ejemplo, el café, la nicotina, el alcohol son agentes químicos que pueden inducir a mutaciones gaméticas. Dentro de las mutaciones génicas como tal, tenemos que son aquellas que van a alterar la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que van a denominarse mutaciones puntuales. Dentro de esas mutaciones puntuales hay algunos tipos. Dentro de esos tipos tenemos entonces mutaciones génicas por sustituciones de bases, mutaciones génicas por sustituciones de base y mutaciones por corrimiento en la pauta de lectura. Esto es porque hubo un error en la lectura de esas bases. Tenemos mutaciones por sustitución de bases, donde hay el cambio en una base de ADN por otra. Esto va a ocurrir en el 20% del total de apariciones de este tipo. De eso, los más relevantes, entonces tenemos transiciones, en las cuales vamos a ver que se sustituye una base púrica por otra base púrica, o una pirimidínica por otra base pirimidínica. Transversiones va a ser cuando la sustitución de una base púrica es por una base pirimidínica o viceversa. Mutaciones por sustitución de base, entonces vamos a tener que son cualquiera de estas mutaciones que va a afectar a un solo nucleótido o un solo triplete de bases en el que va a verse afectado. En este caso va a afectar directamente a la expresión de ese aminoácido que se está codificando. En muchos de esos casos, estas mutaciones por sustitución de bases generalmente son silenciosas o son fácilmente reparadas en alguna otra pauta de lectura por los mecanismos de regulación del ADN. Esas son las silenciosas. Cuando por el contrario no se repara y aparece un aminoácido totalmente diferente, pues entonces vamos a obtener una forma distinta de la proteína donde se afectó el centro activo. Entonces ya sabemos que el centro activo tiene que ver con la expresión de esas proteínas en las enzimas, y estas van a dar como resultado a que se vea la mutación. Por lo tanto ya dejaría de ser silenciosa. Si la mutación ocurre en un codón de terminación, entonces se producirá una proteína más larga hasta que aparezca una nueva terminación de esa proteína, dando como resultado la expresión del gen mutado. Entonces tenemos también mutaciones por pérdida o inserción de nucleótidos, los cuales se denominan inserciones o deleciones. Es decir, vamos a ganar una base nitrogenada o se va a perder una base nitrogenada, alterando así la secuencia de lectura, por lo tanto dando como resultado un nuevo aminoácido, una nueva expresión de ese gen. Abajo vemos en el gráfico, en la tabla, formas de expresión de
de mutaciones por inserción o deleción. Entonces, las causas de las mutaciones génicas, tenemos varias causas. Primero, errores de lectura. Eso que estábamos diciendo, si cambia una base nitrogenada puede darse la ocurrencia de un cambio en la lectura, un error de lectura. Ocurre mucho, por ejemplo, en la aparición del cáncer de piel. Se da por un error en la lectura debido a que el ADN que estuvo expuesto a los rayos ultravioletas se modificó. En este caso vamos a tener dos errores típicos. Primero, los cambios tautoméricos, los cuales son formas raras de bases, que van a complementar una nueva base en doble hélice, dando lugar como tal a una transición. Por ejemplo, la forma tautémera de C que va a completar con A. En este caso de citosina que se va a completar con adenina. Los cambios de fase, los cuales van a dar como resultado el deslizamiento de la hebra, se va a ir de un salto básicamente en la lectura, por lo que se va a copiar el código de forma errónea. La otra causa, entonces vamos a tener lesiones fortuitas, las cuales van a dar como resultado las alteraciones entre nucleótidos, van a ser de forma espontánea, aún sin la replicación del ADN. Puede haber una desfurinización, en este caso perdemos una base fúrica que se va a dar por la ruptura de un enlace en la base desoxirribosa. Vemos el ejemplo que le estaba dando anteriormente, rayos ultravioletas que van a afectar directamente a la molécula de ADN y pueden causar la ruptura de enlace o la formación de un nuevo enlace, como se ve en este caso. De allí entonces vamos a tener como ejemplo la desaminación y la dimerización de la timina. Serían nuestros ejemplos aquí. Recuerden que las láminas la tienen para descargarla en el aula virtual. Tenemos también entonces transposiciones, las cuales se va a dar debido a tramposones, que son elementos génicos que son transponibles, que básicamente van a causar un salto en la lectura del ADN cuando se está traduciendo. De allí que se va a provocar una pérdida de esa función de ese gen, es decir, ya no se va a expresar correctamente. ¿Cuál es la base para estas afirmaciones? Bueno, Bárbara McIntosh, en los años 80, trabajó con plantas de maíz y encontró muchas de estas mutaciones que se daban de forma génica. Mutaciones cromosómicas, ellas van a provocar cambios en la estructura de los cromosomas, pueden afectar el orden de los genes en los cromosomas, ya que al haber un rompimiento y nueva unión pueden activarse o desactivarse genes. Puede haber ese cambio puede deberse a que haya una deleción o haya una adición en esos genes que se están presentando. En todo caso, el cromosoma se va a expresar de forma diferente. De allí que los cromosomas, al final, los que vamos a obtener, van a tener una forma distinta a la que tienen habitualmente. Entonces, dentro de las mutaciones genómicas, que van a ser producidas por alteración del número de cromosomas en el cariotipo de una especie, vamos a obtener dos tipos. Vamos a obtener la euploidías, las cuales va a ser en la cual el número de cromosomas resultante en la mutación es múltiplo del número haploide, es decir, vamos a tener el 2. O el número de cromosomas va a ser diferente. En la mayoría de los organismos eucariotas, se mencionó en clases anteriores, casi todos los organismos son diploides. En este caso vamos a encontrar organismos que pueden ser triploides o tetraploides. Algunos ejemplos para mencionar, por ejemplo, síndrome de Down se da en este caso por una presencia de un triploide en el par cromosómico 21. También puede darse por aneuploidías, en la cual se va a dar si el número de cromosomas en la mutación afecta a una pareja de cromosomas homólogos, dando así que la dotación diploide del organismo a veces pueda estar disminuida y haya la deficiencia de ese cromosoma. Vemos en el cuadro ejemplos de mutaciones genómicas, tanto
para euploidía, lo mismo que vimos anteriormente, pero en este caso ya con ejemplos, y para aneploidías. Tenemos, por ejemplo, para las aneploidías, tenemos la del síndrome del Turner, síndrome de Down, para el caso de trisomías, el otro caso es monosomías, cuando le decía que faltaba uno, el síndrome del triple X, el síndrome del cariotipo XYY y el síndrome de Klinefelter. Estas son mutaciones raras, sin embargo pueden ocurrir. Para las euploidías tenemos triploides, tetraploides, poliploides, y como se incorpora una nueva juego, entonces puede dar origen a una nueva especie, generalmente ocurre en plantas, tenemos alopoliploidía. Miren los ejemplos allí. De allí que debido a toda esta variedad de mutaciones que puedan ocurrir, vamos a obtener que hay polimorfismo en la forma en que se presenta un gen. ¿Cómo se define entonces el polimorfismo? Según Ford en 1964, es la presencia en una misma localidad de dos o más variantes discontinuas de una misma especie en proporciones tales que la frecuencia de las más raras no puede explicarse por mutación. De allí que entonces polimorfismo es una variación en la secuencia y en el lugar en el cual se presenta determinado ADN en los cromosomas en los locus dentro de la población. Se evidencia más en grupos pequeños que en grupos grandes. Eso es lo que queremos ver con la imagen. Pequeños cambios. También está dando variación. La otra fuente entonces para esta variación, esa mutación, esa diversidad genética, la tenemos en la recombinación, la cual va a ocurrir durante la meiosis. Lo habíamos explicado anteriormente, pero no está de más volverlo a explicar. En esta se van a recombinar genes paternos y maternos, dando como origen a gametos recombinantes. Son aquellos gametos que adquirieron parte o se recombinaron durante la división meiótica. Dos causas entonces para recombinación. Tenemos recombinación intercromosómica, donde genes y losis diferentes se recombinen, y tenemos recombinaciones intracromosómicas, en las cuales los genes que están en un cromosoma sufren entrecruzamiento. Mismo ejemplo, en este caso los fenotipos que nos van a dar, nos dan una proporción 1 a 1 a 1 por el fenómeno de recombinación. Vemos de nuevo los cálculos. Estos son importantes que los anoten, porque los vamos a necesitar para cuando estemos trabajando con las proporciones y las frecuencias génicas que aparecen. Cálculo de frecuencia para los gametos recombinantes. Allí la fórmula nos indica que hay un porcentaje, hay una frecuencia, y que la frecuencia de la recombinación nunca va a ser mayor al 50%. Eso ha sido todo de la primera parte de la clase. Gracias por su atención. Vayan estudiando. Este contenido ya va para la siguiente prueba que tenemos en febrero. Feliz día.